Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría estar junto a ustedes en este sexto domingo durante el año, 14 de mayo. Y por eso vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Ante esta presencia de Dios, pidamos perdón por nuestra falta de fe. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de amor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría por el Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, después de la muerte de Esteban, un buen número de cristianos tienen que huir de Jerusalén. Son ellos quienes difunden la fe en Samaria y en Siria. La persecución se convierte en instrumento de difusión, y hoy se nos narra cómo esa proclamación es confirmada por el Espíritu Santo, que se manifieste en signos y curaciones. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacían los que estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles ya estaban en Jerusalén, se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Al Salmo 65 vamos a responder cantando. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que han hecho por los hombres. Las obras del Señor
enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Cuantos temen al Señor, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Segunda lectura de Primera de Pedro. Por última vez, en la Pascua leeremos la carta de Pedro. El texto de hoy se dirige a una comunidad que ha experimentado la persecución por su fe, animándoles en la perseverancia, asistido por el mismo Espíritu que hizo que Cristo volviera a la vida. Hermanos, veneren a sus corazones a Cristo, el Señor, dispuesto siempre a dar al que las pediere las razones de las esperanzas de ustedes, pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con sus conciencias. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez, y para siempre, por los pecados de los hombres. Él, el justo por nosotros, y los injustos para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de San Juan sigue el tono de despedida, iniciando en el Evangelio de San Juan, proclamado el domingo anterior. Las palabras de Jesús manifiestan hoy el tono tranquilizador, porque si por una parte es necesario que les desaparezcan, por otra les promete no dejarles en absoluta orfandad, pues les enviará el Espíritu Santo. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro Paráclito, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en este domingo, como veíamos también en la sucesión de
las lecturas del tiempo pascual, en donde tomamos el Evangelio de Juan, que es el discurso previo a la pasión anterior, que trata de explicar ese misterio de Jesús y el Padre, pero acá da otro paso. Es Jesús que dará el Paráclito. Acá traducen, a veces traducen Consolador, a veces como acá el Espíritu de la verdad, otras veces dicen el Espíritu Santo, pero en realidad es un paso, voy a dejarles algo. Pero quiero hacer referencia especialmente a los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque los Hechos de los Apóstoles es el nacimiento de la Iglesia a partir de la resurrección de Jesús, cuando las primeras comunidades comienzan a crecer y se estructura, se podría decir, nuestra Iglesia católica. En este caso, veíamos que dice: en aquellos días Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo, a Jesús, ¿no es cierto? Y tuvo un gran éxito. Tenemos que hacer referencia. Felipe es uno de los diáconos, que había hablado el domingo pasado, que nombraron 7 diáconos: Esteban, Felipe, Bartolomé, Nicolás. Bueno, ¿por qué lo digo eso? Porque ya habían matado a Esteban, el primer mártir después de Jesús. Entonces los de habla griega se tuvieron que esparcir. ¿Por qué? Porque los perseguían para matar. Sin embargo, este Felipe, que se tuvo que ir, digamos, resulta que se fue hasta Samaria, y en Samaria tuvo un gran éxito su predicación, y empezó a bautizar a mucha gente, y empezaron a convertirse por los signos y prodigios que hacía este diácono Felipe. Lo marco, ¿no? Porque, insisto, la vez pasada hablé también del diaconado, el diaconado permanente, y cómo este Felipe realmente tiene un éxito misionero muy fuerte. Tan importante que Pedro y Juan van a Samaria. ¿Y van a qué? A darles el Espíritu Santo. Fíjense, acá hay 2 cosas. Primero, Samaria era un lugar adverso para los judíos. Los samaritanos tenían adversidad con los judíos. Sin embargo, reciben el mensaje de Jesús, y lo reciben con mucho cariño, con mucha esperanza. Eso por un lado. Y por el otro lado, el hecho de que Pedro y Juan vayan a darle el Espíritu Santo es la primera vez donde históricamente se basa el sacramento de la confirmación. ¿Por qué? Porque bautizados ya estaban. Bautizados ya estaban. Sin embargo, dice, le falta que le llegue el Espíritu Santo. ¿Le falta qué? La confirmación. Aquí nace el sacramento de la confirmación. Para algunos que puedan pensar que es una cosa que se nos ocurrió porque eran niños y entonces cuando crecen le damos la confirmación, si ellos realmente, los niños que bautizaron, quieren verdaderamente tomar el camino de Jesús. Es cierto, no obstante, aquí está la base y el fundamento del sacramento de la confirmación. Cuando Felipe misiona, bautiza. Sin embargo, dice, le falta el Espíritu Santo. Y va Pedro y Juan, como que los apóstoles, los obispos, y le dan la confirmación. Insisto, aquí nace el sacramento de la confirmación. Pero no solo eso. Esto es un paso en donde nos cita en los Hechos de los Apóstoles cómo nace el tema de la confirmación, cómo nace el tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la Iglesia, que tiene que ver con el Evangelio de Juan. Aunque, como les dije, en todo este tiempo lo que está haciendo es los discursos de Jesús con sus discípulos. Pero acá dice, permanezcan en mi amor, yo les enviaré el Paráclito, el Consolador, el Abogado, quiere decir, aquel que va a mediar delante de ustedes con Dios.
pero que no solo, que va a permanecer en ello. Entonces, en esto que es un poco medio confuso siempre con el lenguaje y el mensaje, lo que está aclarando acá Jesús es que ese espíritu el mundo no lo recibe. Acuérdense que el mundo en el Evangelio de Juan es solamente lo mundano, digamos, lo terrestre, digamos, ¿no? El mundo no lo recibe. Para Juan, la gente que no está abierta a lo sagrado no lo va a entender. Pero la gente que esté abierta realmente va a venir el Espíritu. Pero ese Espíritu va a venir si Él se va. Acá está la cosa. Si Él se va, vendrá el Espíritu. Quiere decir que hacía falta que Jesús muera y resucite para que venga el Espíritu Santo, para que venga el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Y todo el que lo ama va a amar al Padre, y el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál es el tema acá? Jesús, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, va a quedar en una comunidad. Y acá es la transformación grande. No solo es la buena noticia de Jesús resucitado, sino que al tener fe, al amar a Dios, al seguir el camino de Jesús, el que es el camino a la verdad y la vida, aquellos que lo escuchen, que sigan, que vivan los mandamientos, esos van a tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Quiere decir que, aunque se vaya Jesús, queda el Espíritu de Dios en el pueblo de Dios. Y este es un tema así bastante importante. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el Espíritu Santo es solo porque el sacramento de la confirmación nos da el Espíritu Santo y queda ahí. No, el Espíritu Santo vive en la iglesia. Cada paso que la iglesia da es por obra del Espíritu Santo. Y nosotros decimos, creemos en ese Espíritu Santo que va alimentando a la iglesia. Por eso, por ejemplo, todos los concilios, desde el Concilio de Jerusalén hasta el Concilio Vaticano II, que hubo cientos de concilios, fueron pasos que a través del Espíritu Santo la iglesia fue dando. ¿Y por qué? Porque ese Espíritu de Jesús está vivo en la iglesia, está vivo en nosotros. ¿Qué quiere decir que está vivo? Que transforma, que modifica. A veces no nos damos cuenta, sobre todo en una época, en un cambio epocal como el que estamos viviendo, que son momentos oscuros en la iglesia. Insisto en esto. ¿Por qué? Porque hay pocas vocaciones en muchos países de sacerdotes, pero hay vocaciones, por ejemplo, de diaconado. Y resulta que no, medio detenemos eso. La misma iglesia que no hace diáconos permanentes, por ejemplo, o sea, diáconos casados, gente casada que quiera consagrarse. Y uno dice, ¿por qué? Porque no estamos escuchando el Espíritu. Porque tenemos que escuchar el Espíritu. Por ejemplo, quiero dar otro ejemplo, el cambio que provocó el Papa Francisco cuando hizo el sínodo de la Amazonía, que abrió los ministerios laicales también para los indígenas y las indígenas, que ya sucedió, ya hay ministerios laicales de acólitos, de lectores en indígenas. ¿Y eso por qué? Porque es necesario, si el Espíritu Santo está soplando en esa comunidad, es importante que uno escuche el Espíritu. ¿Cómo fue Pedro y Juan cuando dijo, si Felipe está bautizando todo eso, nosotros tenemos que ir a confirmar ese Espíritu? Esta gente que se está convirtiendo tiene el Espíritu de Dios, tiene el Espíritu Santo. La iglesia por eso fue creciendo y va creciendo. Entonces, lo que tenemos que saber ver es el Espíritu Santo vivo hoy. Yo digo porque mucha gente, frente a los cambios que va haciendo el Espíritu, se resiste gravemente, porque no queremos mantener tradiciones, pero que en realidad a veces son tradiciones culturales.
no son del Espíritu. Lo digo porque yo, que viví en mi niñez el Concilio Vaticano II, yo me acuerdo que algunos sacerdotes y obispos también se resistían al cambio. En mi diócesis en San Nicolás hubo un obispo que renunció porque no se sentía capaz de hacer el cambio conciliar, o sea, de dar vuelta al altar, de hablar en español, porque antes cuando yo era niño todo era en latín y todo era de espalda y todo, cambió muchas cosas. Me acuerdo porque sacerdotes que me contaron, yo para sacarme la sotana, me dijo un sacerdote, pedí cambio de parroquia. ¿Por qué? Porque me daba vergüenza salir sin sotana a la calle. Hoy nos reímos de eso, ¿no? Porque eso ha cambiado. ¿Pero por qué? Porque en realidad la sotana era un vestido medieval. No tenía nada que ver con la liturgia, ni con... Son cosas medievales. Y muchas de las cosas que todavía usan los bonetes y demás, los obispos, son cosas medievales que no son de nuestra cultura, son de la cultura europea, pero nuestro no. Y entonces algunos se resisten, no, que esa es la iglesia, ese es el depósito. No, esa es la iglesia medieval, que nosotros ya, insisto, el Espíritu Santo ya cambió. Por ejemplo, muchos que dicen que el latín era la lengua de la iglesia, es la lengua del... No, el latín era la lengua del Imperio Romano, pero eso ya se acabó. Ya el Imperio Romano hace siglos que desapareció. Entonces, o nos adaptamos a la cultura de los pueblos, a la manera de ser de los pueblos, o estamos fuera de la historia. Y entonces, ¿qué pasa cuando es así? El Espíritu Santo nos saca el apoyo. Porque el Espíritu, el Paráclito, es el Jesús vivo, el Dios vivo en nuestro pueblo, pero que se va transformando. Como se va transformando nuestro pueblo, nuestra cultura, nuestra historia. Entonces, estar abiertos al Espíritu Paráclito es estar abiertos a Jesús. A que tengo que saber escuchar a Dios y a ver qué cambios necesito hacer para seguir anunciando esta buena noticia de Jesús. Y eso me lo va diciendo el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Fíjese que ya en este sexto domingo de Pascua, el próximo será la Ascensión y el otro será Pentecostés, ya el Espíritu Santo. Pero el camino ya está abierto. Jesús en este discurso ya está hablando que era necesario que Él muera y resucite para dejar ese espíritu. El espíritu que ahora está en el pueblo de Dios, que ahora nos da ese dinamismo de cambio y de esperanza, ¿no? Y yo con esto quiero cerrar. Hay un cambio vocal que tal vez a muchos los asusta, ¿no? Porque cambian los valores, cambian las cosas. Sin embargo, en medio de estos cambios, nos tiene que brillar la esperanza. ¿Por qué? Porque si hay un cambio vocal, cambiarán muchas cosas, pero quiere decir que ya las formas que el Espíritu quiere dar al pueblo ya están en germen. Aunque todavía no terminamos de ver, es como una semilla que empieza a germinar. Al principio tiene que morir, que transformarse, pero después germina a la vida y a la esperanza. ¿Qué quiere decir? Que ya hay valores buenos del Espíritu que están emergiendo, que tal vez no se vean, pero están emergiendo y que serán lo que mañana se vivirá en el pueblo. Por eso vamos a abrirnos a este Espíritu que nos prometió Jesús, que está en el pueblo de Dios, para que realmente nosotros seamos dóciles a ese Espíritu. Se lo pedimos. Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestros obispos y sacerdotes, para que amando a Cristo y cumpliendo sus mandamientos, se dejen conducir por el Espíritu sin poner obstáculos a su acción salvadora y creadora del reino de Dios, roguemos al Señor.
Guíanos, oh Dios, con tu Espíritu. Por todos aquellos que trabajan en favor de la paz, para que el Señor Jesús, Redentor del universo, interceda para que el Padre les envíe el Espíritu Santo y Él les dé la valentía para ser testigos del amor de Dios. Roguemos al Señor. Guíanos, Señor, con tu Espíritu. Por quienes no conocen al Señor, para que Dios se manifieste como lo hizo en las primeras comunidades cristianas y así puedan pertenecer firmes en la fe y convencidos de que forman parte del pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Guíanos, Señor, con tu Espíritu. Por quienes se sienten abandonados, para que a la luz del Evangelio de hoy encuentren el Espíritu de Dios que acompaña y fortalece aún en los momentos más difíciles. Roguemos al Señor. Guíanos, Señor, con tu Espíritu. Por nosotros, para que avivemos el fuego del Espíritu que recibimos en el bautismo y nuestra vida esté animada por esta promesa de Jesús. El que me ama será amado por mí, por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Roguemos al Señor. Guíanos, Señor, con tu Espíritu. Guíanos, Señor, con tu Espíritu, que estemos abiertos al dinamismo y al cambio que tu Espíritu nos propone. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa Iglesia. Acoge, Padre, las peticiones de tu Iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a la plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión, el mundo entero desborda de alegría y cantan diciendo sin cesar: Santo es el Señor, y del universo es Dios. Canten, canten sin cesar, Santo, Santo es el Señor. Canten, canten sin cesar, Santo, Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús
esté siempre con todas y todos y ustedes. con su espíritu. Como hermanas y hermanos nos saludamos dándonos la paz. Que tengan la paz, que tengan la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, que quitó el pecado del mundo. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.